Exploradores del tiempo, bienvenidos. En las brumosas tierras de Britania, donde los vientos susurran antiguas leyendas, nació una monarquía destinada a moldear la historia. Desde reyes guerreros hasta soberanos modernos, su saga de 1000 años es un tapiz de poder, intriga y legado eterno. En el siglo V, cuando el Imperio Romano se desmoronaba, las tierras de Britania quedaron desprotegidas, expuestas a las ambiciones de pueblos lejanos. Las legiones romanas, que durante siglos habían mantenido el orden en esta isla remota, fueron retiradas para defender un imperio en declive, dejando un vacío de poder que pronto sería llenado por nuevos conquistadores. Desde las frías costas del norte, tribus germánicas, los anglos, sajones y jutos, cruzaron los mares en embarcaciones de madera, buscando tierras fértiles y oportunidades. Estas gentes, fieras y resueltas, se asentaron en las regiones del este y el sur, fundando pequeños reinos que marcarían el comienzo de una nueva era. Entre ellos surgieron líderes, hombres endurecidos por la guerra, que se coronaban reyes por sus victorias en el campo de batalla, uniendo clanes bajo su estandarte. Los celtas, antiguos habitantes de la isla, fueron empujados hacia el oeste, a las tierras de Gales y Cornualles, mientras los recién llegados forjaban su destino en las llanuras y bosques de Britania. Hacia el siglo VI, estos reinos anglosajones comenzaron a tomar forma, cada uno gobernado por un rey que reclamaba autoridad sobre su pueblo. En el sur, el reino de Kent emergió como uno de los más prominentes, mientras que Wessex, Sussex y Northumbria se alzaban en otras regiones. La vida en estos tiempos era dura, marcada por la lucha constante contra rivales y la necesidad de defender las tierras de incursiones. Los reyes, a menudo elegidos por su valentía, gobernaban con el respaldo de nobles y guerreros, pero su poder dependía de su habilidad para mantener la lealtad de sus seguidores. Las aldeas, construidas con madera y paja, eran el corazón de la sociedad, donde campesinos cultivaban cebada y trigo, y los artesanos forjaban herramientas rudimentarias. La religión pagana dominaba, con altares dedicados a dioses como Woden y Tunor, cuyos nombres resonaban en los relatos de los bardos. En el año 597, un cambio trascendental comenzó a transformar estas tierras. Un monje enviado por el Papa Gregorio, conocido como Agustín, llegó a las costas de Kent con la misión de llevar la fe cristiana a los pueblos paganos. El rey Etelberto, soberano de Kent, recibió a Agustín con curiosidad. Su esposa, Berta, una princesa franca y cristiana, influyó en su decisión de escuchar al misionero. Etelberto, impresionado por las enseñanzas de Agustín, se convirtió al cristianismo y permitió la construcción de iglesias en su reino. La ciudad de Canterbury se convirtió en el centro de esta nueva fe, y desde allí, los misioneros se dispersaron por Britania, llevando la cruz a tierras lejanas. La conversión de Etelberto marcó un punto de inflexión, pues los reyes anglosajones comenzaron a ver en el cristianismo una herramienta para consolidar su autoridad. La Iglesia ofrecía no solo una nueva cosmovisión, sino también una estructura que unía a los reinos bajo un propósito común. A medida que el siglo VI llegaba a su fin, los reinos anglosajones se fortalecieron, aunque la unidad seguía siendo un sueño lejano. Las rivalidades entre Kent, Northumbria y Mercia provocaban conflictos constantes, mientras los reyes buscaban expandir sus dominios. Sin embargo, la semilla del cristianismo, plantada en las costas de Kent, comenzaba a germinar, transformando la cultura y la política de la isla. Los monasterios, como los fundados en Lindisfarne, se convirtieron en centros de saber, donde monjes preservaban textos antiguos y escribían crónicas de los reyes. La monarquía, aún en sus albores, empezaba a definirse no solo por la espada, sino por la fe y la ley. En los siglos venideros, estas tierras fragmentadas encontrarían en sus soberanos la fuerza para resistir nuevas tormentas, forjando un legado que resonaría a través de los tiempos. En los albores del siglo VII, las tierras de Britania, aún divididas en reinos rivales, comenzaron a forjar una identidad común bajo la luz de la fe cristiana. Los reyes anglosajones, desde las costas de Kent hasta las colinas de Northumbria, consolidaron su poder, apoyados por la Iglesia que se extendía como un manto sobre la isla. El reino de Kent, liderado por los sucesores de Etelberto, mantuvo su preeminencia, mientras Mercia, en el corazón de las tierras centrales, emergía como una fuerza formidable. Los soberanos de estos reinos, coronados en ceremonias que mezclaban antiguos ritos paganos con la nueva liturgia cristiana, gobernaban con autoridad respaldada por nobles y clérigos. La vida giraba en torno a aldeas fortificadas, donde los campesinos labraban la tierra y los guerreros protegían los dominios de su señor. Los monasterios, ahora florecientes, se convirtieron en guardianes del saber, preservando textos sagrados y crónicas de las hazañas reales. Hacia el año 660, el reino de Northumbria alcanzó su apogeo bajo el rey Oswiu, un líder astuto que unificó las tierras del norte tras derrotar a sus rivales en la batalla de Winwaed. Oswiu, devoto cristiano, convocó el sínodo de Whitby en el año 664, un encuentro que resolvió las diferencias entre las prácticas celtas y romanas del cristianismo. La victoria de la tradición romana fortaleció la unidad religiosa, alineando a Britania con la Iglesia de Roma.
Este momento marcó un hito, pues los reyes comenzaron a ver en la fe un medio para unir a sus pueblos más allá de las fronteras tribales. Los obispos, como Wilfrido de York, ganaron influencia, aconsejando a los soberanos y extendiendo la autoridad eclesiástica. Las iglesias de piedra, como las construidas en Canterbury y Harrow, reemplazaron los antiguos templos paganos, simbolizando la transformación cultural de la isla. En el siglo VIII, el reino de Mercia se alzó como el poder dominante bajo el rey Offa, quien reinó desde el año 757 hasta el año 796. Offa, un monarca ambicioso, expandió sus territorios, sometiendo a reinos vecinos como Sussex y East Anglia. Su reinado trajo estabilidad, y su corte en Tamworth se convirtió en un centro de poder. Offa mantuvo relaciones con el emperador Carlomagno, intercambiando regalos y cartas, lo que elevó el prestigio de Mercia en el escenario europeo. Para defender sus fronteras, ordenó la construcción de una gran muralla de tierra, conocida como el Muro de Offa, que separaba sus tierras de los reinos galeses. Este soberano también introdujo una moneda de plata, grabada con su imagen, fortaleciendo el comercio y la economía. Sin embargo, su reinado no estuvo exento de conflictos internos, pues las rivalidades entre nobles amenazaban la cohesión de su reino. A medida que el siglo VIII llegaba a su fin, los primeros vientos de una nueva tormenta comenzaron a soplar desde los mares del norte. En el año 793, las costas de Northumbria fueron asaltadas por fieros guerreros venidos de tierras lejanas, hombres de cabello trenzado que navegaban en barcos con cabezas de dragón. Estos invasores, conocidos como vikingos, saquearon el monasterio de Lindisfarne, un acto que conmocionó a los reinos cristianos. Los reyes anglosajones, hasta entonces ocupados en sus disputas internas, enfrentaron una amenaza sin precedentes. Las incursiones, inicialmente esporádicas, marcaron el comienzo de una era de desafíos que pondría a prueba la resistencia de la monarquía. Mientras tanto, los soberanos de Wessex, un reino del sur aún en ascenso, observaban con cautela, preparándose para un futuro incierto. La fe cristiana, que había unido a los reinos, ahora se enfrentaba a la furia de los paganos del norte, y los reyes de Britania debían encontrar en su coraje la fuerza para preservar su legado. En los albores del siglo X, las tierras de Britania, forjadas por la resistencia de Alfredo el Grande, comenzaron a vislumbrar un sueño de unidad. El reino de Wessex, fortalecido por las reformas de Alfredo, lideró la reconquista de las tierras bajo el dominio vikingo. Eduardo el Viejo, hijo de Alfredo, reinó desde el año 899, expandiendo su autoridad sobre Mercia y las regiones del sur. Con la ayuda de su hermana Etelfleda, conocida como la Señora de los Mercianos, las fortalezas del Danelaw fueron cayendo una a una. Las ciudades de Leicester y Derby, antaño en manos danesas, volvieron al control anglosajón, mientras los reyes de Wessex consolidaban su poder. La visión de Alfredo, un reino unificado bajo una sola corona, se acercaba a la realidad, pero requería un líder de igual determinación para completarla. En el año 927, Atelstan, nieto de Alfredo, ascendió al trono y marcó un hito en la historia de la isla. Tras derrotar a los vikingos y a los reyes de Northumbria en una serie de campañas, Atelstan se proclamó rey de toda Inglaterra, el primero en ostentar tal título. Su victoria en la batalla de Brunanburh, en el año 937, consolidó su dominio, uniendo a los reinos anglosajones bajo una sola bandera. Atelstan, devoto cristiano, fortaleció los lazos con la Iglesia, fundando monasterios y promoviendo la justicia a través de códigos legales. Su corte en Winchester se convirtió en un centro de prestigio, atrayendo emisarios de tierras lejanas. Sin embargo, la unidad lograda era frágil, pues las ambiciones de los nobles y las incursiones vikingas persistían como sombras en el horizonte. Hacia el final del siglo X, las invasiones danesas regresaron con renovada furia. En el año 991, el rey Ethelred, apodado el Mal Aconsejado, enfrentó oleadas de ataques liderados por Esben Forbear, rey de Dinamarca. Las derrotas anglosajonas, agravadas por la desunión interna, culminaron en el año 1013, cuando Esben conquistó Inglaterra, forzando a Ethelred al exilio. La muerte de Esben poco después permitió el regreso de Ethelred, pero su reinado fue breve. En el año 1016, Canuto, hijo de Esben, tomó el trono tras una campaña implacable. Canuto el Grande, un rey danés con visión de imperio, gobernó no solo Inglaterra, sino también Dinamarca y Noruega, forjando un dominio que cruzaba los mares. Su reinado, desde el año 1016 hasta el año 1035, trajo estabilidad. Canuto, convertido al cristianismo, se presentó como un rey anglosajón, respetando las tradiciones de la isla. Restauró iglesias, como la de Canterbury, y promulgó leyes que unían las costumbres sajonas y danesas, ganándose la lealtad de sus súbditos. La muerte de Canuto en el año 1035 desató una lucha por el trono entre sus hijos y los nobles anglosajones. En el año 1042, Eduardo, conocido como el Confesor, hijo de Ethelred, restauró la casa de Wessex al trono. Su reinado, marcado por la piedad, fortaleció la influencia de la Iglesia,
pero su falta de heredero directo sembró incertidumbre. Eduardo, educado en Normandía, favoreció a los nobles normandos, lo que generó tensiones con los sajones, liderados por el poderoso conde Godwino. En el año 1066, al morir Eduardo sin descendencia, el reino se sumió en una crisis de sucesión. Haroldo Godwinson, hijo de Godwino, fue coronado rey, pero su reclamo fue desafiado por Guillermo, duque de Normandía, quien alegaba una promesa del trono. Mientras tanto, los vikingos, bajo Harald Hardrada, invadieron desde el norte, buscando aprovechar el caos. Este torbellino de ambiciones, gestado en los últimos años del siglo XI, preparó el escenario para un cambio que transformaría la monarquía para siempre. En los primeros años del siglo XI, las tierras de Britania se tambaleaban al borde de un precipicio, donde las ambiciones de reyes y nobles chocaban con la sombra de invasiones extranjeras. El reinado de Eduardo el Confesor, iniciado en el año 1042, había traído una paz relativa, pero su devoción a la Iglesia y su falta de un heredero directo sembraron semillas de discordia. Eduardo, criado en las cortes de Normandía, favorecía a los nobles normandos que lo acompañaban, otorgándoles tierras y títulos en detrimento de los poderosos sajones. Entre estos, la familia Godwino, liderada por el conde Godwino de Wessex, se alzó como una fuerza dominante, controlando vastas regiones del sur. Las tensiones entre los sajones y los normandos crecieron, mientras Eduardo navegaba un reino dividido, buscando equilibrar las lealtades de sus súbditos. La corte de Eduardo, con sede en Winchester, era un hervidero de intrigas. Los nobles sajones, resentidos por la influencia normanda, conspiraban para mantener su poder, mientras los obispos, fortalecidos por las donaciones reales, abogaban por la unidad cristiana. Eduardo, conocido por su piedad, ordenó la construcción de una gran abadía en Westminster, un monumento a su fe que se alzaría como símbolo de la monarquía. Sin embargo, su decisión de no engendrar un heredero dejó al reino en un estado de incertidumbre. Los rumores de una promesa hecha a Guillermo, duque de Normandía, de cederle el trono, circulaban entre los nobles, aunque Eduardo también había considerado a otros candidatos, como su sobrino Edgar, un joven descendiente de la casa de Wessex. Esta ambigüedad alimentó las rivalidades, preparando el escenario para un conflicto que cambiaría la historia. En el año 1066, la muerte de Eduardo el Confesor marcó el fin de una era. Sin un sucesor claro, el Consejo de Nobles, conocido como el Witan, eligió a Haroldo Godwinson, hijo de Godwino, como rey. Haroldo, un guerrero experimentado y líder carismático, fue coronado en la abadía de Westminster, un acto que afirmó la continuidad de la tradición sajona. Sin embargo, su ascenso al trono desató un torbellino de desafíos. Desde Normandía, Guillermo, convencido de su derecho al trono por la supuesta promesa de Eduardo, reunió un ejército, dispuesto a cruzar el canal para reclamar la corona. Al mismo tiempo, Harald Hardrada, rey de Noruega, invadió el norte de Inglaterra, alegando un antiguo pacto con los daneses. Haroldo, atrapado entre dos enemigos, marchó primero al norte para enfrentar a Hardrada. En la batalla de Stamford Bridge, en el mes de septiembre del año 1066, las fuerzas de Haroldo aplastaron a los noruegos, dejando a Hardrada muerto en el campo. La victoria, aunque gloriosa, agotó a las tropas sajonas, que debieron marchar al sur sin descanso para enfrentar a Guillermo, quien había desembarcado en la costa de Sussex. Los ejércitos se prepararon para un enfrentamiento decisivo, mientras los nobles sajones, leales a Haroldo, juraban defender la corona contra el invasor normando. Las aldeas del sur, temerosas de la guerra, se fortificaron, y los monjes de Canterbury oraban por la salvación del reino. En este momento crítico, la monarquía anglosajona, forjada en siglos de luchas y unificaciones, enfrentaba su prueba final. Los vientos del cambio soplaban sobre Britania, y la batalla que se avecinaba en las colinas de Hastings decidiría el destino de la corona, marcando un punto de inflexión que resonaría a través de los siglos venideros. En el otoño del año 1066, las tierras de Britania se estremecieron bajo el peso de un destino inminente. Haroldo Godwinson, recién coronado rey de los sajones, marchaba hacia el sur con su ejército agotado tras la victoria en Stamford Bridge. En las costas de Sussex, Guillermo, duque de Normandía, había desembarcado con miles de guerreros, decidido a reclamar la corona que consideraba suya. El 14 de octubre, en las colinas de Hastings, los ejércitos se enfrentaron en una batalla que cambiaría la historia. Los normandos, con sus arqueros y caballeros montados, superaron a los sajones, cuyo muro de escudos no pudo resistir. Haroldo cayó, atravesado por una flecha, y con él, la monarquía anglosajona se desmoronó. Guillermo, ahora conocido como el Conquistador, marchó hacia Londres, donde fue coronado rey en la abadía de Westminster el día de Navidad del año 1066. La conquista normanda transformó Britania. Guillermo, un líder implacable, impuso el feudalismo, redistribuyendo tierras a sus seguidores normandos y despojando a los nobles sajones.
Castillos de piedra, como los de Dover y Londres, surgieron como símbolos de su dominio, mientras las aldeas sajonas, temerosas, se sometían al nuevo orden. En el año 1069, las rebeliones sajonas en el norte fueron aplastadas con brutalidad, dejando tierras devastadas. Para consolidar su poder, Guillermo ordenó un registro exhaustivo de las tierras y riquezas del reino, completado en el año 1086, un documento que los cronistas llamaron el Libro del Juicio Final por su autoridad incuestionable. Este censor reveló la riqueza de Inglaterra, pero también la sujeción de sus gentes a un rey extranjero. El reinado de Guillermo, que se extendió hasta el año 1087, trajo estabilidad, pero no paz. Los sajones, resentidos, veían a los normandos como opresores, mientras los nobles normandos competían por el favor del rey. A su muerte, el trono pasó a su hijo Guillermo II, apodado Rufus por su cabello rojizo. Su reinado, desde el año 1087 hasta el año 1100, estuvo marcado por conflictos con la Iglesia y rebeliones de varones ambiciosos. Guillermo II, un gobernante autoritario, fortaleció los castillos y mantuvo el control feudal, pero su muerte en un accidente de caza, bajo circunstancias oscuras, dejó el trono en disputa. Enrique, su hermano menor, se coronó rápidamente como Enrique I en el año 1100, prometiendo justicia a los sajones para ganarse su lealtad. Enrique I, un rey astuto, gobernó hasta el año 1135, restaurando la estabilidad. Su Carta de Libertades, emitida al ascender al trono, limitó los abusos feudales, ganándole el apoyo de los nobles sajones. Promovió la unión entre normandos y sajones, casándose con una princesa de la Casa de Wessex, y fortaleció la administración real, sentando las bases de un gobierno centralizado. Sin embargo, la muerte de su único hijo varón en un naufragio dejó al reino sin heredero claro. Enrique designó a su hija Matilde como sucesora, pero a su muerte en el año 1135, los nobles, reacios a aceptar una reina, apoyaron a Esteban, su sobrino, desencadenando una guerra civil conocida como la anarquía. Si esta saga de conquistas y coronas te ha cautivado, comparte este relato para que otros descubran la grandeza de la monarquía británica. En los años venideros, el trono enfrentaría nuevas pruebas, mientras los normandos forjaban un legado que transformaría la isla para siempre. En los albores del siglo XII, las tierras de Britania se sumieron en un torbellino de ambición y conflicto, mientras la corona normanda enfrentaba su primera gran prueba. La muerte de Enrique I en el año 1135 dejó un reino sin heredero varón, desatando una guerra civil conocida como la anarquía. Matilde, hija de Enrique, reclamó el trono como heredera designada, pero los nobles, reacios a aceptar una reina, coronaron a Esteban, su primo, un hombre de carácter afable pero débil. Durante casi 2 décadas, los castillos cambiaron de manos, las aldeas fueron saqueadas y los varones aprovecharon el caos para ampliar sus dominios. Matilde, apoyada por fieles seguidores, luchó desde sus bastiones en el oeste, mientras Esteban se atrincheraba en Londres. La isla, dividida, parecía al borde del colapso, hasta que un acuerdo en el año 1153 permitió que el hijo de Matilde, Enrique, fuera nombrado sucesor. En el año 1154, Enrique II ascendió al trono, inaugurando la dinastía Plantagenet, una casa que transformaría la monarquía. Enrique, un gobernante enérgico, heredó no solo Inglaterra, sino vastos territorios en Francia, desde Normandía hasta Aquitania, gracias a su matrimonio con Leonor, una duquesa de voluntad indomable. Su corte, itinerante entre Winchester y Angers, era un hervidero de actividad, donde escribanos redactaban leyes y caballeros juraban lealtad. Enrique restauró el orden, desmantelando castillos ilegales y fortaleciendo la justicia real. Introdujo tribunales que viajaban por el reino, asegurando que las disputas se resolvieran bajo la autoridad de la corona, un sistema que ganó el respeto de nobles y campesinos. Las ciudades, como Londres y York, comenzaron a prosperar, mientras los puertos comerciaban con tierras lejanas. Sin embargo, el reinado de Enrique no estuvo exento de conflictos. Su ambición de controlar la Iglesia lo enfrentó a Tomás Becket, arzobispo de Canterbury y antiguo amigo. Becket, nombrado en el año 1162, defendió la independencia eclesiástica, desafiando las reformas de Enrique. La tensión culminó en el año 1170, cuando caballeros leales al rey asesinaron a Becket en la Catedral de Canterbury, un acto que conmocionó a la cristiandad. Enrique, acusado de instigar el crimen, realizó penitencia pública para apaciguar a la Iglesia, pero el escándalo marcó su reinado. Además, sus propios hijos, Ricardo y Juan, se rebelaron, incitados por Leonor, quien buscaba proteger sus territorios franceses. Estas revueltas, sofocadas con dificultad, revelaron las fracturas en la familia Plantagenet. Hacia el año 1189, cuando Enrique murió, su legado era ambivalente. Había fortalecido la monarquía, extendiendo su autoridad más allá de las fronteras de Britania, pero las rivalidades familiares y las tensiones con la Iglesia dejaron un reino vulnerable. Su hijo Ricardo,
conocido como Corazón de León, heredó el trono, prometiendo llevar la gloria de los Plantagenet a nuevas alturas. Mientras los castillos normandos se alzaban imponentes sobre las colinas, los cimientos de la monarquía se preparaban para enfrentar los desafíos de un siglo de cruzadas y rebeliones, donde la corona demostraría tanto su fuerza como su fragilidad. Con el amanecer del siglo XIII, la dinastía Plantagenet enfrentó pruebas que pondrían a prueba la fortaleza de la corona. Ricardo, conocido como Corazón de León, heredó el trono en el año 1189, tras la muerte de su padre, Enrique II. Ricardo, un guerrero legendario, dedicó su reinado a la gloria de las cruzadas, liderando ejércitos en tierras lejanas para liberar Jerusalén. Su valentía en la Tercera Cruzada, donde se enfrentó al sultán Saladino, le valió fama eterna, pero su ausencia dejó Inglaterra en manos de regentes y nobles ambiciosos. Capturado en su regreso por un duque rival, Ricardo permaneció prisionero hasta el año 1194, cuando un rescate pagado por sus súbditos lo liberó. Regresó a Inglaterra brevemente, sofocando rebeliones, pero murió en el año 1199, herido en un asedio en Francia, sin dejar heredero directo. El trono pasó a Juan, hermano menor de Ricardo, cuyo reinado desde el año 1199 marcó una era de crisis. Juan, apodado Sin Tierra por su falta inicial de territorios, perdió gran parte de las posesiones francesas de los Plantagenet, incluyendo Normandía, ante el rey francés Felipe Augusto. Sus derrotas, unidas a impuestos abusivos para financiar guerras fallidas, enardecieron a los varones ingleses. Las tensiones culminaron en el año 1215, cuando los nobles, hartos de la tiranía de Juan, lo obligaron a firmar un documento en los prados de Runnymede, conocido como la Carta Magna. Este pacto, que limitaba el poder real y garantizaba derechos a los varones, sembró las semillas de un gobierno compartido, aunque Juan repudió el acuerdo, desatando una guerra civil. Su muerte en el año 1216, en medio del conflicto, dejó el trono a su hijo, un niño de 9 años, Enrique III. Enrique III, coronado en el año 1216, gobernó bajo la tutela de regentes hasta alcanzar la mayoría de edad. Su reinado, que se extendió hasta el año 1272, fue turbulento. Enrique, devoto pero ineficaz, intentó recuperar los territorios franceses perdidos, pero sus campañas fracasaron, agotando las arcas reales. Su favoritismo hacia cortesanos extranjeros y su sumisión a la Iglesia provocaron el descontento de los varones, liderados por Simón de Montfort. En el año 1264, Montfort derrotó a Enrique en la batalla de Luis, tomando el control del reino. Al año siguiente, convocó un parlamento que incluía a representantes de las ciudades, un paso audaz hacia una gobernanza más amplia. Sin embargo, en el año 1265, el hijo de Enrique, Eduardo, derrotó a Montfort en la batalla de Evesham, restaurando el poder real. Hacia el final del siglo XIII, el reinado de Enrique III dejó un legado mixto. La Carta Magna, aunque ignorada en su tiempo, se convirtió en un símbolo de resistencia contra el despotismo. Las ciudades, como Londres, crecieron en riqueza, mientras los castillos Plantagenet, desde Windsor hasta Dover, permanecían como bastiones de la corona. Eduardo, heredero de Enrique, asumió el trono con la promesa de un reinado más fuerte, dispuesto a expandir la autoridad real más allá de las fronteras de Inglaterra. Los ecos de las luchas del siglo XIII resonarían en los años venideros, mientras la monarquía buscaba equilibrar el poder con la justicia. En los albores del siglo XIV, la dinastía Plantagenet, fortalecida por las luchas del pasado, buscó expandir su poder más allá de las fronteras de Inglaterra. Eduardo, hijo de Enrique III, ascendió al trono en el año 1272 como Eduardo I, un rey cuya ambición dejaría una marca indeleble. Apodado Piernas Largas por su imponente estatura, Eduardo soñaba con unificar las tierras de Britania bajo su corona. En el año 1282, conquistó Gales, sometiendo a los príncipes rebeldes y construyendo castillos imponentes, como los de Carnarvon y Conwy, para asegurar su dominio. En Escocia, aprovechó las disputas sucesorias para intervenir, apoyando a Juan Balliol como rey títere, pero la resistencia de líderes como William Wallace desafió su autoridad. Eduardo, conocido como el martillo de los escoceses, lanzó campañas brutales, pero murió en el año 1307 sin completar su conquista. El trono pasó a Eduardo II, cuyo reinado, desde el año 1307 hasta el año 1327, estuvo marcado por la debilidad y el descontento. Eduardo, más interesado en sus favoritos, como Piers Gaveston, que en gobernar, alienó a los varones. Su incapacidad para controlar Escocia, donde Roberto Bruce derrotó a los ingleses en la batalla de Bannockburn en el año 1314, debilitó su prestigio. Las rebeliones internas, lideradas por su esposa Isabel y su amante Roger Mortimer, culminaron en su deposición en el año 1327, un evento sin precedentes que mostró la fragilidad de la corona frente a la nobleza.
Eduardo II fue encarcelado y, según los cronistas, murió en circunstancias oscuras, dejando el trono a su hijo, Eduardo III, un joven de 14 años. Eduardo III, coronado en el año 1327, transformó la monarquía con un reinado que se extendió hasta el año 1377. Ambicioso y carismático, derrocó a Mortimer y asumió el control total en el año 1330. En el año 1337, inició la Guerra de los 100 años contra Francia, reclamando el trono francés a través de su madre, Isabel. Sus victorias en las batallas de Crécy, en el año 1346, y Poitiers, en el año 1356, fortalecieron el orgullo inglés, mientras el uso de arqueros con arcos largos revolucionó la guerra. Sin embargo, la gloria militar se vio ensombrecida por la peste negra, que en el año 1348 diezmó a un tercio de la población, desde campesinos en las aldeas hasta nobles en los castillos, alterando la sociedad y la economía. Hacia el final del siglo XIV, el reinado de Eduardo III decayó, marcado por enfermedades y la muerte de sus herederos. Su nieto, Ricardo II, asumió el trono en el año 1377, enfrentando un reino fracturado por la peste y las ambiciones de los nobles. Las ciudades, como Londres, crecieron en importancia, mientras los campesinos, agobiados por impuestos, comenzaban a cuestionar su lugar. Los ecos de las victorias de Eduardo resonaban, pero los desafíos del nuevo siglo pondrían a prueba la capacidad de la monarquía para mantener su autoridad en una tierra cambiante. Con el amanecer del siglo XV, la dinastía Plantagenet enfrentó un torbellino de intrigas y rebeliones que pondría a prueba la fortaleza de la corona. Ricardo II, nieto de Eduardo III, ascendió al trono en el año 1377, a la tierna edad de 10 años. Gobernado inicialmente por regentes, Ricardo heredó un reino fracturado por la peste negra y las tensiones de la Guerra de los 100 años. En el año 1381, los campesinos, agobiados por impuestos para financiar la guerra, se alzaron en la Gran Revuelta, marchando hacia Londres para exigir justicia. Ricardo, aún joven, mostró valentía al enfrentarse a los rebeldes, prometiendo reformas que nunca cumplió. A medida que alcanzaba la mayoría de edad, su estilo autoritario y su favoritismo hacia cortesanos alienaron a los nobles, quienes veían en él un rey incapaz de equilibrar el poder. En el año 1399, Ricardo II fue depuesto por su primo Enrique Bolingbroke, duque de Lancaster, tras una serie de conflictos políticos. Exiliado y encarcelado, Ricardo murió en el año 1400, dejando el trono a Enrique, coronado como Enrique IV, el primer rey de la Casa de Lancaster. Su reinado, desde el año 1399 hasta el año 1413, estuvo marcado por la lucha por legitimar su corona. Las rebeliones, lideradas por nobles leales a Ricardo y príncipes galeses como Owain Glyndwr, amenazaron su autoridad, mientras las tensiones con Escocia persistían. Enrique, un gobernante pragmático, fortaleció la administración real, apoyándose en el Parlamento para recaudar fondos, pero su salud frágil y las disputas internas debilitaron su reinado. Las ciudades, como Londres y Bristol, crecieron en importancia, mientras los comerciantes exigían estabilidad para sus mercados. En el año 1413, Enrique V, hijo de Enrique IV, asumió el trono, llevando a la monarquía a un nuevo apogeo. Joven y carismático, Enrique V revitalizó la Guerra de los 100 años, buscando reclamar los territorios franceses. Su victoria en la batalla de Agincourt, en el año 1415, donde los arqueros ingleses derrotaron a un ejército francés superior, elevó el prestigio de la corona. Enrique conquistó Normandía y negoció el Tratado de Troyes en el año 1420, que lo reconoció como heredero del trono francés. Sin embargo, su muerte prematura en el año 1422 dejó el trono a su hijo, Enrique VI, un infante de apenas 9 meses, bajo la regencia de sus tíos. El reinado de Enrique VI, iniciado en el año 1422, marcó el comienzo de una era de declive. La regencia, plagada de rivalidades entre nobles, no pudo mantener las conquistas francesas, y para el año 1453, Inglaterra había perdido casi todos sus territorios en Francia, salvo Calais. La debilidad de Enrique VI, cuya salud mental se deterioró, alimentó las ambiciones de los nobles, particularmente de la Casa de York, liderada por Ricardo, duque de York. En el año 1455, las tensiones entre Lancaster y York estallaron en la batalla de St. Albans, marcando el inicio de las Guerras de las Rosas, un conflicto fratricida que dividiría la monarquía. Los castillos, desde Windsor hasta York, se convirtieron en fortalezas de lealtades enfrentadas, mientras la corona se tambaleaba al borde del abismo. En la segunda mitad del siglo XV, las tierras de Inglaterra se sumieron en el caos de las Guerras de las Rosas, un conflicto fratricida entre las casas de Lancaster y York, ambas ramas de la dinastía Plantagenet. Enrique VI, rey desde el año 1422, era un monarca débil, cuya salud mental vacilante lo hacía incapaz de gobernar con firmeza.
Los nobles de la Casa de York, liderados por Ricardo, duque de York, desafiaron su autoridad, reclamando el trono. En el año 1461, Eduardo, hijo de Ricardo, derrotó a los lancasterianos en la batalla de Towton, una de las más sangrientas de la historia inglesa, y fue coronado como Eduardo IV. Su reinado, interrumpido brevemente en el año 1470, cuando Enrique VI fue restaurado por traiciones nobiliarias, se consolidó tras la victoria yorkista en la batalla de Tewkesbury en el año 1471, que aseguró el trono para Eduardo. Eduardo IV, un rey carismático y astuto, gobernó hasta el año 1483, trayendo una paz relativa. Su matrimonio con Isabel Watteville, una noble de baja cuna, fortaleció su linaje, pero generó celos entre los varones, particularmente su hermano Jorge, duque de Clarence, quien fue ejecutado por traición. Eduardo promovió el comercio, enriqueciendo ciudades como Londres y Bristol, y fortaleció la corona mediante alianzas con Borgoña. Sin embargo, su muerte repentina en el año 1483 dejó el trono a su hijo, Eduardo V, un niño de 12 años. La minoría de edad del joven rey desató una lucha por el poder. Ricardo, hermano menor de Eduardo IV, asumió el papel de regente, pero pronto maniobró para declararse rey como Ricardo III en el año 1483, tras proclamar ilegítimos a los hijos de su hermano. El reinado de Ricardo III, desde el año 1483 hasta el año 1485, estuvo marcado por la controversia. Los hijos de Eduardo IV, conocidos como los príncipes de la Torre, desaparecieron bajo su custodia, un misterio que alimentó rumores de asesinato y debilitó su legitimidad. Ricardo, un gobernante capaz, reformó la justicia y ganó lealtad en el norte, pero enfrentó crecientes rebeliones. Enrique Tudor, un noble lancasteriano exiliado en Francia, emergió como su principal rival, apoyado por nobles descontentos y la reina viuda Isabel Watteville. En el año 1485, Enrique desembarcó en Gales y reunió un ejército. El 22 de agosto, en la batalla de Bosworth, las fuerzas de Ricardo fueron derrotadas, y el rey cayó en combate, su corona encontrada entre los arbustos y colocada sobre la cabeza de Enrique. Enrique Tudor, coronado como Enrique VII en el año 1485, fundó la dinastía Tudor, poniendo fin a las guerras de las rosas. Su matrimonio con Isabel de York unió las casas rivales, consolidando su reclamo al trono. Enrique fortaleció la monarquía, centralizando el poder y llenando las arcas reales mediante impuestos y alianzas comerciales. Los castillos, desde Warwick hasta Dover, dejaron de ser fortalezas de guerra para convertirse en símbolos de una nueva era. Mientras Inglaterra sanaba sus heridas, la corona, forjada en décadas de sangre, se preparaba para un siglo de transformación que llevaría a la monarquía a nuevas alturas. Con el alba del siglo XVI, la dinastía Tudor, forjada en las cenizas de las guerras de las rosas, trajo una nueva era de estabilidad a Inglaterra. Enrique VII, coronado en el año 1485, dedicó su reinado a sanar un reino fracturado. Gobernante astuto, centralizó el poder, llenando las arcas reales mediante impuestos estrictos y alianzas comerciales con tierras como Flandes. Su matrimonio con Isabel de York unió las casas de Lancaster y York, y sus hijos aseguraron la sucesión. Enrique reprimió rebeliones de pretendientes yorkistas, como Perkin Warbeck, y fortaleció la justicia real, reduciendo la influencia de los nobles. Las ciudades, desde Londres hasta Norwich, prosperaron, mientras los castillos Tudor, como Richmond, se convirtieron en símbolos de una monarquía renovada. A su muerte en el año 1509, Enrique dejó un trono sólido para su hijo, Enrique VIII, cuya ambición transformaría la nación. Enrique VIII, coronado en el año 1509, era un rey joven y carismático, admirado por su corte fastuosa y su pasión por las artes. Inicialmente, buscó gloria militar, lanzando campañas contra Francia, pero su reinado, que se extendió hasta el año 1547, sería definido por asuntos de fe y sucesión. Su matrimonio con Catalina de Aragón, viuda de su hermano, no produjo un heredero varón, lo que llevó a Enrique a buscar la anulación papal. Cuando el Papa Clemente VII se negó, Enrique, impulsado por su amor por Ana Bolena y su deseo de control, rompió con Roma. En el año 1534, el Acta de Supremacía declaró a Enrique jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, marcando un cisma que resonaría por siglos. Los monasterios, ricos y poderosos, fueron disueltos, sus tierras confiscadas para enriquecer la corona y a los nobles leales. El reinado de Enrique VIII estuvo marcado por la tumultuosa búsqueda de un heredero. Ana Bolena, coronada reina en el año 1533, dio a luz a Isabel, pero su incapacidad para producir un hijo varón llevó a su ejecución por traición en el año 1536. Juana Seymour, la tercera esposa, dio a luz a Eduardo en el año 1537, pero murió tras el parto. Los matrimonios posteriores con Ana de Cleveris, Catalina Howard y Catalina Parr consolidaron alianzas, pero también alimentaron intrigas cortesanas.
Enrique, cada vez más autoritario, ejecutó a nobles y consejeros, como Tomás Cromwell, cuando desafiaban su voluntad. Su reforma religiosa dividió al reino, mientras las iglesias, despojadas de sus tesoros, se adaptaban a la nueva fe. Londres, centro del poder, creció en riqueza, pero las tensiones religiosas sembraron discordia en las aldeas. Hacia el año 1547, cuando Enrique murió, dejó un legado de transformación y conflicto. Su hijo, Eduardo, heredó un reino en el umbral de una nueva era, mientras la ruptura con Roma redefinía la identidad inglesa. Si esta narración de reyes y revoluciones te ha cautivado, comparte esta travesía para que otros descubran el legado Tudor. Los castillos, desde Hampton Court hasta Windsor, permanecían como testigos de un siglo donde la monarquía, al romper las cadenas de Roma, forjó un destino independiente, preparando el escenario para una edad dorada. En los años finales del siglo XVI, la dinastía Tudor navegó por aguas turbulentas de fe y poder, consolidando un reino que se alzaría como faro de grandeza. La muerte de Enrique VIII en el año 1547 dejó el trono a su hijo, Eduardo, un niño de 9 años, coronado como Eduardo VI. Gobernado por regentes, como su tío Eduardo Seymour, el joven rey impulsó una reforma protestante más radical, reemplazando las misas católicas por servicios en inglés. Los libros de oración, distribuidos por las iglesias, unificaron la liturgia, pero provocaron revueltas en las aldeas, donde los campesinos, aferrados a las viejas costumbres, resistían el cambio. La salud frágil de Eduardo lo llevó a la muerte en el año 1553, sin heredero, desencadenando una crisis de sucesión. Juana Grey, una joven noble protestante, fue proclamada reina por los consejeros, pero su reinado duró apenas 9 días, derrocada por la voluntad popular. María, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, asumió el trono en el año 1553 como María I, decidida a restaurar el catolicismo. Su reinado, hasta el año 1558, fue una tormenta de fervor religioso. María, devota y obstinada, revocó las reformas protestantes, devolviendo la autoridad al Papa. Su matrimonio con Felipe, rey de España, alarmó a los nobles, temerosos de una influencia extranjera. La persecución de protestantes, con centenares quemados en la hoguera, le valió el apodo de la Sanguinaria. Las plazas de Londres y Oxford fueron testigos de estas llamas, mientras el pueblo, dividido, oscilaba entre la lealtad y el miedo. Las derrotas militares, como la pérdida de Calais ante Francia en el año 1558, debilitaron su reinado. Sin hijos, María murió en el mismo año, dejando el trono a su media hermana, Isabel, hija de Ana Bolena. Isabel I, coronada en el año 1558, llevó a Inglaterra a una edad dorada. Astuta y carismática, estableció una iglesia anglicana que equilibraba las tensiones entre católicos y protestantes, consolidando la reforma de su padre. Su negativa a casarse, manteniendo su imagen como la reina virgen, le permitió maniobrar entre las cortes europeas sin someterse a un esposo. Las ciudades, desde Londres hasta Plymouth, florecieron con el comercio marítimo, mientras exploradores como Francis Drake desafiaban los mares. En el año 1588, Isabel enfrentó la mayor amenaza de su reinado, la Armada Invencible, enviada por Felipe de España para invadir Inglaterra. La derrota de la flota española, gracias a tormentas y la destreza naval inglesa, elevó a Isabel a la categoría de mito. Su corte, en palacios como Greenwich, era un centro de arte y letras, donde poetas como William Shakespeare comenzaban a brillar. Hacia el año 1603, cuando Isabel murió sin descendencia, dejó un reino transformado. Su reinado, que abarcó casi medio siglo, fortaleció la monarquía, consolidó la identidad protestante y expandió la influencia inglesa. Los castillos Tudor, desde Hampton Court hasta Kenilworth, eran testigos de una era de esplendor, pero la falta de heredero abrió las puertas a una nueva dinastía. La corona, forjada en las luchas religiosas y las victorias marítimas, pasó a un rey extranjero, marcando el fin de los Tudor y el comienzo de un capítulo que pondría a prueba la resiliencia de la monarquía en un mundo cambiante. Con el amanecer del siglo XVII, la muerte de Isabel I en el año 1603 marcó el fin de la dinastía Tudor y el comienzo de una nueva era bajo los Estuardo. Jacobo VI de Escocia, hijo de María Estuardo, fue coronado como Jacobo I de Inglaterra, uniendo por primera vez las coronas de ambos reinos. Su reinado, desde el año 1603 hasta el año 1625, buscó consolidar esta unión, pero enfrentó tensiones religiosas y políticas. Jacobo, un firme creyente en el derecho divino de los reyes, chocó con un parlamento cada vez más asertivo, que exigía voz en los impuestos y las leyes. Las ciudades, como Londres, florecieron con el comercio, mientras las conspiraciones, como la del complot de la pólvora en el año 1605, intentaron derrocarlo por su protestantismo. Jacobo promovió la cultura, encargando una nueva traducción de la Biblia, pero su favoritismo hacia cortesanos provocó descontento.
En el año 1625, Carlos I, hijo de Jacobo, ascendió al trono, heredando un reino dividido. Carlos, convencido de su autoridad divina, gobernó con mano firme, disolviendo el parlamento en el año 1629 tras disputas sobre impuestos. Durante 11 años, reinó sin convocarlo, recaudando fondos mediante medidas impopulares, como impuestos feudales. Su matrimonio con Enriqueta María, una princesa católica francesa, avivó temores de un retorno al catolicismo, mientras sus reformas religiosas, lideradas por el arzobispo William Laud, alienaron a los puritanos. Las tensiones en Escocia, donde Carlos intentó imponer un libro de oración anglicano, desencadenaron rebeliones en el año 1637, forzándolo a convocar el Parlamento en el año 1640 para financiar la guerra. El Parlamento, resentido por años de exclusión, desafió a Carlos, exigiendo reformas que limitaran su poder. Las disputas escalaron hasta el año 1642, cuando estalló la guerra civil entre los realistas, leales al rey, y los parlamentarios, liderados por hombres como Oliver Cromwell. Las ciudades, desde Oxford hasta Bristol, se convirtieron en campos de batalla, mientras los castillos reales, como Windsor, resistían asedios. Las victorias parlamentarias, particularmente en Naseby en el año 1645, debilitaron a los realistas. Carlos, capturado en el año 1646, intentó negociar, pero su obstinación llevó a una segunda guerra civil en el año 1648, que selló su destino. En el año 1649, tras un juicio sin precedentes, Carlos fue declarado culpable de traición y decapitado frente al Palacio de Viteal, un acto que conmocionó a Europa. La ejecución de Carlos I marcó el fin temporal de la monarquía. Inglaterra, declarada república bajo el liderazgo de Cromwell, entró en un periodo de incertidumbre. Los palacios Tudor, testigos de siglos de reinados, quedaron en silencio, mientras las ideas de poder y gobernanza eran cuestionadas. Sin embargo, el legado de los Estuardo, aunque fracturado, persistiría, preparando el escenario para una restauración que devolvería la corona a un reino ansioso por estabilidad. Tras la ejecución de Carlos I en el año 1649, Inglaterra, despojada de su monarquía, se sumió en un experimento republicano bajo Oliver Cromwell. La República, conocida como el Commonwealth, enfrentó divisiones internas y resistencia de los realistas. Cromwell, un líder puritano, gobernó con mano firme, disolviendo parlamentos y conquistando Irlanda y Escocia. Su muerte en el año 1658 dejó el poder a su hijo, Ricardo, cuya debilidad permitió a los nobles y generales anhelar el retorno de la corona. En el año 1660, Carlos, hijo exiliado de Carlos I, fue invitado a regresar desde Francia. Coronado como Carlos II, restauró la monarquía en un reino ansioso por estabilidad. Su reinado, hasta el año 1685, trajo un renacimiento cultural, con teatros reabiertos y palacios como Viteal llenos de vida. Carlos II, apodado el Rey Alegre por su carácter jovial, navegó un reino dividido por la religión y la política. La restauración de la Iglesia de Inglaterra alienó a los puritanos, mientras los temores de un resurgimiento católico crecían. En el año 1665, la Gran Peste diezmó Londres, seguida por el Gran Incendio en el año 1666, que destruyó gran parte de la ciudad. Carlos, apoyado por el Parlamento, reconstruyó la capital, con iglesias diseñadas por arquitectos como Christopher Wren. Sin embargo, sus alianzas con Francia y su tolerancia hacia el catolicismo provocaron tensiones. El Parlamento, cada vez más poderoso, limitó sus fondos, forzándolo a gobernar con astucia. Sin heredero legítimo, Carlos dejó el trono a su hermano Jacobo, un católico declarado, en el año 1685. Jacobo II, coronado en el año 1685, enfrentó un reino receloso de su fe. Su reinado, hasta el año 1688, estuvo marcado por intentos de otorgar libertades a los católicos, lo que alarmó a los nobles protestantes. La declaración de indulgencia, que promovía la tolerancia religiosa, fue vista como un paso hacia el papado. Cuando su esposa dio a luz un hijo varón en el año 1688, los temores de una dinastía católica se intensificaron. Un grupo de nobles invitó a Guillermo de Orange, esposo protestante de María, hija de Jacobo, a intervenir. En el año 1688, Guillermo desembarcó en Inglaterra con un ejército, y Jacobo, abandonado por sus aliados, huyó a Francia. Esta revolución gloriosa, sin derramamiento masivo de sangre, marcó un cambio profundo en la monarquía. Guillermo III y María II, coronados conjuntamente en el año 1689, aceptaron la Declaración de Derechos, que limitaba el poder real y fortalecía el Parlamento. Este nuevo orden, consolidado en Londres, transformó los palacios reales en símbolos de una monarquía constitucional.
Las ciudades, desde Edimburgo hasta Bristol, abrazaron la estabilidad, mientras las guerras contra Francia, lideradas por Guillermo, afirmaron la supremacía protestante. La corona, una vez absoluta, ahora compartía su autoridad, preparando a Inglaterra para un siglo de expansión bajo una nueva dinastía. Con el amanecer del siglo XVIII, la monarquía británica, transformada por la Revolución Gloriosa, entró en una nueva era bajo la dinastía Hanover. Tras la muerte de Ana, última reina Estuardo, en el año 1714, el trono pasó a Jorge, elector de Hanover, coronado como Jorge I. Su reinado, hasta el año 1727, marcó el fortalecimiento del parlamentarismo, con el poder concentrado en ministros como Robert Walpole, considerado el primer ministro principal. Jorge, más cómodo en Hanover que en Londres, delegó gran parte de la gobernanza, permitiendo que el Parlamento consolidara su autoridad. Las ciudades, desde Londres hasta Liverpool, crecieron con el comercio marítimo, mientras las tensiones con los jacobitas, partidarios de los Estuardo exiliados, culminaron en la fallida rebelión del año 1715. Jorge II, coronado en el año 1727, gobernó hasta el año 1760, enfrentando nuevos desafíos. Su reinado vio otra rebelión jacobita en el año 1745, liderada por Carlos Eduardo Estuardo, que fue aplastada en la batalla de Culloden. La expansión del Imperio Británico, con victorias en la India y Canadá, fortaleció la riqueza de la corona, pero requirió un ejército y una marina cada vez más costosos. Londres, ahora un centro global, albergaba palacios como St. James, mientras los comerciantes exigían estabilidad. Jorge II, un rey militar, participó en batallas como Dettingen, pero dejó la política doméstica a sus ministros, consolidando el sistema constitucional. En el año 1760, Jorge III ascendió al trono, marcando un reinado que se extendería hasta el año 1820. Ambicioso y devoto, Jorge buscó restaurar la influencia real, pero su enfrentamiento con el Parlamento provocó tensiones. La pérdida de las colonias americanas, tras la independencia declarada en el año 1776 y confirmada en el año 1783, fue un golpe devastador, reduciendo el imperio. Sin embargo, la corona se fortaleció en otros frentes, con victorias contra Napoleón en el año 1815, lideradas por generales como Wellington. La salud mental de Jorge, deteriorada en sus últimos años, llevó a la regencia de su hijo, el futuro Jorge IV, quien gobernó desde el año 1811. Los palacios, como Buckingham, se transformaron en símbolos de opulencia. En el año 1837, Victoria, sobrina de Guillermo IV, asumió el trono, iniciando un reinado que definiría una era. Hasta el año 1901, Victoria gobernó un imperio que abarcaba un cuarto del mundo, desde la India hasta Australia. La revolución industrial transformó las ciudades, con ferrocarriles y fábricas impulsando la economía, mientras Londres se consolidaba como capital imperial. Victoria, una reina de fuerte carácter, simbolizó la estabilidad, aunque el poder real cedió ante el Parlamento. Su matrimonio con Alberto de Sajonia-Coburgo produjo 9 hijos, uniendo dinastías europeas. Los palacios victorianos, como Balmoral, reflejaban una monarquía moderna, mientras la corona navegaba un siglo de progreso y desafíos globales. Con el alba del siglo XX, la monarquía británica, moldeada por siglos de conquistas y reformas, enfrentó un mundo en rápida transformación. La muerte de Victoria en el año 1901 marcó el fin de una era imperial. Su hijo, Eduardo VII, asumió el trono, reinando hasta el año 1910. Eduardo, un rey diplomático, fortaleció alianzas con Francia y Rusia, sentando las bases para contrarrestar las ambiciones alemanas. Su reinado, aunque breve, trajo un aire de modernidad, con Londres como epicentro de un imperio que aún dominaba los mares. Los palacios, desde Buckingham hasta Sandringham, reflejaban una monarquía adaptándose a una sociedad industrial, mientras las ciudades crecían con la electricidad y los automóviles. En el año 1910, Jorge V, hijo de Eduardo, fue coronado, guiando al reino a través de la Primera Guerra Mundial, que devastó Europa entre los años 1914 y 1918. Jorge, un rey austero, cambió el nombre de la dinastía a Windsor en el año 1917, distanciándose de sus raíces alemanas en medio del conflicto. Su reinado, hasta el año 1936, vio el declive del imperio, con movimientos independentistas en la India e Irlanda. Las emisiones de radio, un nuevo medio, llevaron la voz del rey a los hogares, fortaleciendo su conexión con el pueblo. Sin embargo, la Gran Depresión de los años 1930 golpeó a las ciudades industriales, desafiando la estabilidad del reino. En el año 1936, Eduardo VIII, hijo de Jorge V, asumió el trono, pero su reinado duró menos de un año. Su deseo de casarse con Wallis Simpson, una estadounidense divorciada, provocó una crisis constitucional.
El Parlamento y la Iglesia se opusieron, y Eduardo abdicó en el mes de diciembre del mismo año, eligiendo el amor sobre la corona. Su hermano, Jorge VI, fue coronado, reinando hasta el año 1952. Jorge, un rey reservado, lideró al reino a través de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 1939 y 1945. Los bombardeos alemanes devastaron Londres, pero Jorge y su esposa, Isabel, permanecieron en la capital, simbolizando resistencia. La descolonización, con la independencia de la India en el año 1947, marcó el ocaso del imperio. En el año 1952, Isabel II, hija de Jorge VI, asumió el trono, reinando durante 7 décadas hasta el año 2022. Su coronación, transmitida por televisión, unió a millones en un mundo cambiante. Isabel navegó la transformación del imperio en una mancomunidad de naciones, mientras Londres se reconstruía como un centro global. Los palacios reales, como Clarence House, se adaptaron a una monarquía ceremonial, mientras los desafíos, desde crisis económicas hasta escándalos familiares, probaron su resiliencia. En el año 2022, Carlos III, su hijo, asumió el trono, enfrentando un reino donde la corona, ahora simbólica, debe equilibrar tradición y modernidad en un mundo interconectado. En el año 2022, cuando Isabel II dejó este mundo tras 7 décadas de reinado, la corona pasó a su hijo, Carlos III, en un reino donde el pasado y el presente se entrelazan. Carlos, un monarca preparado por años de servicio, asumió el trono en una era de cambios vertiginosos, donde la monarquía, despojada de poder político, permanece como símbolo de continuidad. Londres, con sus palacios de Buckingham y Kensington, sigue siendo el corazón de una nación que navega la globalización y las tensiones sociales. La mancomunidad, herencia del imperio, une a países distantes bajo una corona que ahora aboga por la unidad y la sostenibilidad. Carlos, con su interés en la arquitectura y el medio ambiente, busca moldear un legado que resuene en un mundo interconectado. La monarquía, en el siglo XXI, enfrenta preguntas sobre su relevancia. Las ciudades, desde Manchester hasta Edimburgo, vibran con diversidad, mientras los medios modernos escudriñan cada paso de la familia real. Sin embargo, la corona perdura, arraigada en 1000 años de historia, desde los reyes sajones que unieron clanes hasta los soberanos que forjaron un imperio. Carlos III, consciente de este legado, equilibra la tradición con la necesidad de adaptarse, visitando comunidades y apoyando causas globales. Los castillos, como Windsor, ya no son fortalezas, sino emblemas de una historia que inspira. Si este viaje a través de los siglos te ha cautivado, únete a esta aventura y suscríbete para explorar más relatos del pasado. La monarquía británica, forjada en batallas, revoluciones y reformas, sigue siendo un faro de identidad en un reino que mira hacia el futuro. Mientras el reinado de Carlos III se despliega, la corona se reinventa, abrazando un papel ceremonial que conecta generaciones. Desde las costas de Britania hasta los confines de la mancomunidad, su historia es un testimonio de resiliencia, un tapiz tejido con el coraje de reyes y reinas que enfrentaron tormentas para preservar su legado. El legado de la monarquía británica, desde los reyes sajones hasta los soberanos modernos, nos enseña que el poder, aunque eterno en su símbolo, se transforma con el tiempo. Que esta narración inspire a generaciones futuras a valorar su historia.